Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Ni Más Ni Menos, este programa de análisis y opinión en la voz de las expertas y los expertos. Hemos tocado distintos temas del orden político, social, que interesan a nuestra audiencia y que además nos hacen llegar sus propuestas de temática a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia en el mundo del siglo XXI, el mundo de los emprendedores, esta palabra que suena tan juvenil, tan sexy en los negocios, decir soy emprendedor. Pues, ¿qué implica ser un emprendedor y económicamente por qué necesitamos más emprendedores? Para eso agradezco que me acompañen dos expertas y un experto en la materia. Bienvenida, Amanda Villegas. Has sido coach con muchísimos emprendedores. Te agradezco mucho tu presencia. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. A Claudia Sierra. Claudia, también bienvenida. Muchas gracias. Y también a Carlos Doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Pues vamos a platicar. ¿Qué es ser emprendedor? ¿Qué es el emprendimiento? Bueno, yo creo que ser emprendedor es alguien que tiene una idea de negocio, que detecta una oportunidad y la pone en práctica y empieza a ver cómo cubrir esas oportunidades y esas necesidades en el mercado y cómo transformarlas, sobre todo creo hoy, en un beneficio y un impacto positivo en la sociedad. Todos los jóvenes hoy quieren ser emprendedores porque por lo menos yo asocio el término emprendedor con ser tu propio jefe. Eso suena muy atractivo, debe de ser una de las principales causas por las cuales los jóvenes y las jóvenes quieren ser emprendedores. Pero yo creo que debe de ser más difícil ser tu propio jefe de lo que suena, ¿verdad? Por supuesto, terminas con las áreas de confort, terminas con el hecho de yo tengo un sueldo fijo, seguro, mes con mes o quincena con quincena, eso se acaba. Claro. En vez de generar tu propio destino, ¿no? Justo haces eso, generar tu propio destino. No es voy a cobrar una quincena, es cómo voy a pagar ahora los sueldos y salarios de mis colaboradores. Claro. O sea, no es esperar a ver qué es lo que mi jefe decide, sino lo que tú decides como estrategia para controlar el riesgo que ahora está en tus manos. Y me imagino más que si creces y logras tener empleadas y empleados, pues te echas el costalazo de cemento en la espalda de la nómina. Y amigos y amigas empresarios me han dicho los diciembres, que es la época de felicidad para la mayoría de la gente, para nosotras y nosotros los empresarios es una presión gigantesca porque tenemos que cumplir con los aguinaldos y eso implica sacrificios personales que pues prácticamente no se cuentan, ¿no? Correcto. Y Carlos, ¿por qué emprendedores? ¿En qué emprendedores? ¿Y por qué el mundo ahora permite que cualquier persona con una idea fresca pueda emprender un negocio? Claro. Fíjate que me encanta la visión de que el emprender no solo es la generación de nuevos negocios, sino emprender es un estilo de vida. Un estilo de vida donde estás abierto a observar y a encontrar problemáticas y que entonces tú puedes generar estas soluciones que tienen impacto. Entonces, el emprendimiento nos gusta verlo no nada más como iniciar el negocio, sino realmente como estar en esa búsqueda de estas oportunidades para construir estas soluciones y construir un impacto que genere. Y eso se da desde el inicio de un nuevo negocio, dentro de una organización o dentro, ya sea que la empresa ya opera, hay temas de emprendimiento corporativo, hay emprendimiento público donde también tienes un impacto hacia la sociedad. Entonces, el emprendimiento tiene que ver más con esa actitud personal y que realmente puedas pues encontrar esas soluciones y que las hagas, ¿no? Claro. Porque ese es otro punto, ¿no? Muchas veces soy emprendedor porque tengo una idea. No, soy un emprendedor porque estoy haciendo cosas. Claro. Sí, a veces malentendemos ser emprendedor con inventar cosas, ¿no? Y terminar con una patente, ¿no? No es lo mismo. A veces son procesos, a veces es simplemente crear una empresa para ciertas cosas. Pero si lo viéramos en una película infantil, veríamos de un lado al héroe emprendedor y del otro lado al villano fracaso. Y siempre están en conflicto. A veces cuando el héroe cree que ya triunfó, el fracaso siempre está aquí y hay algunas externalidades negativas que en la vida surgen, como la famosa pandemia que acabamos de vivir. Y hay datos que a mí me parecen interesantísimos. En el mundo hay más de 580 millones de emprendedores. 580 millones de emprendedores en un mundo de 8,000 millones de personas es muchísimo. Pero fíjense, el 20% de las pequeñas empresas fracasan en su primer año. Y solamente el 30% logran sobrevivir más de una década. Eso quiere decir que el villano fracaso siempre está presente. ¿Y cómo funciona por lo menos en nuestro país? De las personas que emprenden negocios, pues de cuántas ideas e intenciones de emprender pues les jala una, ¿no? Así es. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cuál es el promedio?
Fíjate que de hecho acaba de salir la radiografía de emprendimiento en nuestro país y justamente la Asociación de Emprendedores en México hablaba de esto y de entrada, ¿por qué fallan? Bueno, pues más del 40% de estos emprendimientos fallan porque ni siquiera conocen su mercado. Claro. Y más allá del romanticismo que hay en el emprendimiento, como tú bien lo mencionas, Rodrigo, creo que no hay que dejar de ver. Y fíjense que, no sé a ustedes, pero a mí una enseñanza justo del año pasado en el campamento nacional que hicimos con emprendedores fue, tómatelo en serio. O sea, si realmente vas a emprender, tienes que tener muy claro hacia dónde vas y esta visión de que no es un mientras tanto o no es nada más para un año. Claro. ¿Y por qué fracasamos? Pues porque no tenemos esta visión a largo plazo de la que hablábamos hace unos momentos. Y creo que hoy por hoy es importantísimo, sobre todo si estamos viendo cifras tan altas de emprendimiento, que también es un efecto post-pandemia, pues cuántos empleos se perdieron simplemente en nuestro país. Hablamos que se perdieron más de 12 millones de empleos y aún no se han recuperado más de 4 millones de estos empleos. Sí, sí, es brutal. Entonces, justamente esas personas emprendieron y emprendieron desde una crisis, desde una necesidad, sin tener tal vez claro una estructura, que es uno de los tipos de emprendedores, ¿no? Y es ahí donde debemos de entrar a decirles, tómatelo en serio, Claro. profesionalízalo y dignifícalo. Claro, imagino que más debe ser muy sexy decir, soy entrepreneur y me tomo mi foto para una red social y soy empresario y soy mi propio jefe. Pero en México además enfrentamos retos muy importantes, a diferencia de otros países, en el acceso al financiamiento. Pues para hacer un negocio necesitas lana, no solamente la idea, ¿no? A veces hacemos nuestro famoso roadshow con nuestros amigos y familiares de quiero hacer este negocio, papá, mamá, ayúdame, o trabajo en esto, ya ahorré mi lanita y ahora voy a emprender. Pero el dinero es finito. Si a las grandes empresas del mundo se les acaba el dinero y tienen que pedir, ¿qué opciones tienen los emprendedores en México? Fíjate que hay algo que es todavía mucho más abajo del financiamiento. Lo comentaba yo hoy con Carlos. Los mexicanos no tenemos en su gran mayoría el chip emprendedor, ¿ok? Claro. No fuimos formados ni en casa ni en las universidades o las entidades educativas con esa mente emprendedora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que ¿cómo vas a cargar sobre tus hombros un emprendimiento si realmente tú no tienes la actitud para poder serlo? O sea, la actitud emprendedora implica ser inmune al fracaso. Claro. Fracasas una vez, fracasas dos veces y te levantas y dices, ¿qué? Esto no fue un fracaso, fue enseñanza. Que así ¿no? nacimos, en verdad. Así aprendimos a caminar. Yo que tengo hijos Sí, chiquitos, los veo llenos de chichones y digo, porque Claro. sí nacimos con ese chip. Pero Se nos olvida de vamos, pronto, ¿no? La educación, no hagas eso, no te muevas, Claro, ¿no? Los papás. cuidado. 500,000 nos hay antes de que cumplan 3 años de edad un niño. ¿Qué cifra? 500,000 nos antes. No, pues somos la sociedad hagas. del no. Claro. Entonces, primero arrancamos con eso, ¿no? Entonces, esta parte de la actitud emprendedora. Después continuamos con, ay, voy a emprender. ¿En qué voy a emprender? Ay, en esta para que vuele. Y tú así de, oye, ¿quién va a querer una pluma que vuele? Ah, pues yo creo que alguien, no. A ver, el segundo es, tienes que observar necesidades para descubrir oportunidades, pero validadas. Claro. Que realmente haya necesidades en el entorno para que tú emprendas en algo. Y el tercer elemento, como muy bien lo dijiste, ya es el profesionalizar el emprendimiento. Generar modelo de negocio, generar plan de negocio, hacer las cosas bien. Pero creo que queremos emprender sin ni siquiera ser emprendedores en el tema de actitud de vida. Claro. Entonces, es como el origen mínimo, hacia el origen primario, y después ya nos vamos a financiamientos, claro, pero imagínate a un emprendedor enfrente de alguien que te va a financiar, diciendo, el financiero voltea y dice, qué gran emprendimiento, qué mal emprendedor, ¿no? Sí, es vivir así como estos programas que hay con los grandes hombres y mujeres de negocios que presentan el negocio, eso de pasar hasta en la sucursal del banco donde vas a ir a hablar de tu crédito, ¿no? Es que, ¿sabes? Sumando a lo que dices, creo que tiene que ver con desarrollar antes las habilidades blandas en las personas que van a emprender. Porque si bien es cierto que debemos de prepararnos técnicamente como emprendedores, antes debemos de trabajar con la persona que está al frente de ese negocio. Y es justo eso. Claro, y bueno, suena además que no solamente es un tema para negocios, parece que son aptitudes para la vida, ¿no? Totalmente. O sea, nos deberían de educar en la escuela así, cómo saber emprender, porque incluso habla hasta de confianza en ti mismo.
Sí, claro. Y era lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Es, si tú quieres triunfar en una empresa y ser el CEO de una gran empresa global, tienes que ser emprendedor. Si tú quieres ser un deportista de élite, tienes que ser emprendedor. Tienes que finalmente tener esta actitud y desarrollarlo. Y como bien comentaban, el fracaso va de la mano, ¿no? Claro. Y un gran reto que se tiene, pues finalmente es abrazar ese fracaso y dejar de que signifique algo demasiado malo. O sea, no te claves. O sea, no te claves en el fracaso. Si estás fracasando, significa que estás haciendo cosas. Claro. Eso sí, hay que tener mucho cuidado y hay que estar seguros de que si fracasamos, aprendemos. Claro. Entonces, mucho en emprendimiento se dice fracasa rápido y fracasa consciente. Entonces, bueno, antes era mucho fracasa rápido, pero si siempre caes en lo mismo, pues finalmente no es bueno. Si fracasas, no quieres que truenen 20 ideas o 100 Claro. ideas, porque también todos tenemos corazoncito, ¿verdad? Sí, y que por ahí hay otro punto interesante, porque hay una frase que me encanta que dice, hay empresas que fracasan porque nunca debieron de haber nacido, ¿no? Y es un poquito lo que han estado compartiendo, ¿no? Es, oye, realmente cuál es esa necesidad, quién es ese alguien que te va a comprar, y no simplemente porque se me ocurrió, y esa clásica idea o mito de tener una chispa y decir, esta es la idea ganadora, esta es la idea millonaria, ¿no? Hay muchas cosas detrás de eso y que tienen que ver incluso con temas de financiamiento, ¿no? Como comentabas hace ratito. Oye, realmente, ¿qué tan difícil es obtener dinero? Dependerá mucho de qué tan bien estructurada tienes tu idea. Claro. Y también hay gente que se dedica a eso, ¿no? A levantar dinero y vender negocios, aunque no haya funcionado. Es un método preestablecido. Suena un poco como conquistar a la chava o al chavo que te gusta, ¿no? O sea, siéntete seguro, genera un método, prueba, ensayo, error y lógralo. Vamos a un corte y regresamos a platicar. De acuerdo a la Asociación de Emprendedores de México, para la mayoría de los fundadores, su empresa representa su principal fuente de ingresos. De no ser así, es su segunda principal fuente de ingresos con un 22%. Solo en 14% de los casos significa un ingreso extra. En el caso de las mujeres emprendedoras, el 45% lo hacen para obtener un crecimiento personal y profesional, mientras que para el 61% de las emprendedoras, el negocio es su principal fuente de ingreso. Estamos de vuelta platicando ni más ni menos con emprendedoras, emprendedores. Un tema que además a todos nos ha cruzado por la cabeza. Ya estoy harto de mi jefe, ya estoy harto de mi jefa, quiero emprender mi negocio, tengo esta idea, o soy un experto en esto de tantos años y creo que puedo innovar un proceso. O incluso a veces ser emprendedor no implica inventar algo. No tienes que inventar el hilo negro, muchas veces es identificar una necesidad que a tu criterio no esté bien resuelta o se pueda mejorar. Ya solamente con ese nicho de negocio que no tiene que ser necesariamente sexy, que es algo que deben ustedes de pelear con las y los jóvenes todos los días, ¿no? O sea, el negocio no necesariamente tiene que ser sexy, tiene que ser negocio. Totalmente. Claro. Porque si no, entonces, ¿para qué lo estás iniciando? Claro. Y creo que también tiene que ver justo con despertar conciencias. ¿Para qué estás emprendiendo? Y a mí, que trabajo todo el tiempo con emprendedores, me parece un punto súper importante el llevarlos a esta distinción. ¿Para qué? O sea, ¿para qué tu propósito es indispensable? Porque cuando se vienen todos estos retos, que sí, por supuesto, te encuentras en el camino, es ese motor que va a hacer que tú sigas a pesar de estos retos. Y que no solamente se vea como este chispazo que tuve de, hoy se me ocurrió hacer esto. Y bien decías, no hay que inventar el hilo negro, hay tantas cosas que ya existen, que pueden ser mejoradas y adaptadas además a una nueva realidad como la que tenemos hoy, que creo que hay muchas oportunidades para emprender. Incluso en el mundo, tropicalizar negocios es negocio. Claro. Si ves ideas ahora con el mundo del internet, que tenemos en nuestros teléfonos el acceso a la biblioteca universal en segundos, ideas que han funcionado en otros países, y dices, pues lo puedo tropicalizar. Pero fíjense, hace un par de décadas que yo estaba en la universidad, a mí me daba para abajo un dato que me parece muy relevante. Decía,
El 88% de los millonarios en los Estados Unidos son emprendedores. En México, la mayoría de las personas millonarias no son emprendedores, no son innovadores, son concesionarios públicos, tienen negocios derivados de los gobiernos, o compran barato y venden caro o venden a través de lo que los gobiernos debieran de hacer. Eso quiere decir que nuestro país tiene un serio problema de innovación y se ve reflejada además también en la capacidad industrial e intelectual de México. Es algo que hay que cambiar. Si volteamos a ver a los más ricos del mundo hoy que son tan populares, doy un ejemplo, ¿no? El dueño de Facebook y de Instagram o el dueño de Microsoft. Bueno, pues son personas, o Apple, ¿no? También, pues, notables. Dices, híjole, sí transformaron el mundo de la tecnología y hoy siguen generando innovación. ¿Qué hace falta en México para que logremos que nuestras millonarias y nuestros millonarios sean creadores? Claro. Fíjate que primero habría que entender este concepto de innovación. O sea, hay dos tipos de innovación, ¿no? La que es disruptiva y la que es incremental. Lo que ocurre en nuestro país es que nos dedicamos a concentrarnos en innovación incremental, claro, que básicamente es hacer lo que ya existe, más bien no hacerlo, tomar lo que ya existe y convertirlo en una experiencia diferente de consumo o en un empaque diferente. O sea, no es que estamos tomando lo que nosotros creamos, ¿no? Con nuestra mente, sino tomamos lo que ya existe. Y lo vendo mejor. Exacto, y lo vendo más caro o incluso me traigo algo de afuera y ni siquiera lo tropicalizo, simplemente lo vendo. Claro. Otro tipo de innovación es la innovación disruptiva. Nuestro tema de la disruptiva es que en México no existe innovación disruptiva como tal, que es como el hombre romper paradigmas. El hombre no puede volar, ¿no? En el momento de los hermanos Wright, ¿no? Cuando generaron el primer aeroplano. El hombre no puede volar, pues no, el hombre no puede volar, pero ellos hicieron que el hombre volara a través de un artefacto. Entonces rompieron el paradigma y el hombre sí pudo volar. Este tipo de innovación nos cuesta mucho trabajo generarlo en la mente de los jóvenes. Claro. Mexicanos particularmente. Pues es que antes, cuando los hermanos Wright, solamente los locos, así les decían, ¿no? Claro. Pues es que está ¿Cómo loco se te que ocurre? quiere volar, hasta canciones, se me ocurren canciones ahorita, el que quería volar. Sí, es cierto. Entonces, francamente, lo que ocurre es dejar libres a nuestros jóvenes. A veces eso es complicado. No, claro. Y peligroso. Y peligrosísimo. Aunque tenemos que contenerlos, o sea, sí hay que contener un poco el asunto, pero sí hay que decirle, ¿cómo se te ocurre? O sea, si él puede romper un paradigma, aunque sea una cuestión súper loca, si está rompiendo un paradigma que ha existido a través del tiempo, de esto no puede ser, esto no puede ocurrir, pues dejémoslo, esto de los nos, pues dejémoslo que comiencen a generar y a crear. El tema es que no somos disruptivos los mexicanos por tantos nos que hemos recibido en nuestra existencia. Entonces tenemos que romper eso. O sea, somos maravillosos haciendo memes, ¿a poco no? Sale algo y ya estamos haciendo memes. Eso se llama un desperdicio de nuestra creatividad, claro, de nuestra capacidad de generar instantáneamente algo. Tenemos que encaminarlos a, oye, genera algo que realmente sea útil para la sociedad, que haga un cambio y un impacto social. Entonces, esa es la parte sobre la que tenemos que estar encima, los que somos afortunados de ser mentores, consultores o ser emprendedores, ¿no? Claro. Que es mi caso. Entonces, claro. sí. Pero qué interesante, porque el enfoque es otro. El enfoque es no seas emprendedor para generar riqueza. Sé emprendedor para generar una disrupción social. La riqueza, claro que irá aparejada, díganle Steve Jobs a su familia eso, de Steve Jobs no se le puede decir, pero a ver, si le dijeran, oye, no es para hacer riqueza, diría, no, también hice, y mucha riqueza, que no está mal. O sea, hacer dinero no es algo que esté mal en la vida, ¿no? Sobre todo cuando estás generando una derrama social. Claro. Sí, fíjate que hay dos cosas. Ahorita tomo lo del propósito, que me encanta. Me regreso un poquito qué nos hace falta para promover el emprendimiento. Hay dos cosas que son fundamentales. Uno es el tema de cultura. ¿Qué tanto dentro de la cultura en la que nosotros nos encontramos, familiar, empresarial, social, realmente estamos acostumbrados a emprender y a buscar estas nuevas oportunidades, ¿no? Identificarlas y demás? Y por otro lado está la arquitectura o la estructura. ¿Qué organismos, qué ecosistema está desarrollado para fomentar este tipo de emprendimiento? Entonces, es un paso, se ha ido avanzando de manera importante, pero es gradual, ¿no? Entonces, hay que trabajar en esos dos temas, cultura y arquitectura o estructura, tanto social, tanto empresarial, educativa y demás, para poder promover esto. Y la otra, regresando al tema de propósito que igual Amanda comentaba, me encanta la versión que dicen,
la diferencia entre un villano y un superhéroe tiene que ver con su propósito. Y si ese propósito es personal, con el fin de yo enriquecerme y dominar el mundo, o si yo todo ese superpoder que tengo lo pongo en beneficio de los demás. Claro. Entonces, un emprendedor que tiene un propósito significa que está pensando antes que él, está pensando en resolver un problema a alguien. Y si ese alguien son muchas personas, y si lo haces de una manera valiosa, pues finalmente la gente va a estar dispuesta a pagar por eso, ¿no? Entonces, todo el tema de propósito es fundamental y ahora hemos adaptado al menos, regresando a la palabra consciente, ¿no? Al menos ser un emprendedor consciente del impacto que tiene tu iniciativa en el mundo, ¿no? Ya sea en temas medioambientales o sociales. Entonces es fundamental, si vamos creando una cultura de emprendedores cada vez más conscientes, cada vez más atentos a las problemáticas de los demás, si construimos estructuras que vayan fomentando este tipo de cosas, pues vamos a poder empezar a obtener mejores resultados. Y la verdad es que tampoco estamos tan mal. Platicaba un poquito antes que apenas fue el Mundial del Emprendimiento, ¿no? Se hizo en Arabia Saudita y justo un chico, un emprendedor mexicano, estuvo en el top 10 y ganó un título justo en desarrollo tecnológico. Entonces se están dando este caso de triunfos donde efectivamente bajo determinadas circunstancias, toda esa, comentabas, ¿no? Toda esa creatividad, todo eso esas habilidades y capacidades que tenemos como sociedad en México, realmente las podemos enfocar y entonces podemos detonar cosas increíbles, ¿no? Claro. Para evitar esa fuga de cerebros, ¿no? Y creo que el emprendimiento es un excelente camino para decir, vamos a aprovechar al máximo toda esa habilidad, toda esa capacidad y pues desarrollar e impactar no solo en México, sino en el mundo. Claro, pero parece que es una semillita que el momento de que germine es en las chavas y los chavos. Cuando eres súper idealista y quieres hacer un cambio por el planeta y por la sociedad y que eres un factor esencial e importante para lograrlo. Porque se nos extingue muy rápido, ¿no? De repente creces, te enteras de cómo es la selva y el mundo cruel y tomas ciertas responsabilidades a partir de cierta edad, como creo que debería de ser. Es una pena cuando es antes de cierta edad. Y es cuando dices, bueno, pues es que sí, yo quería cambiar el mundo, pero antes tengo que llevar la papa a mi casa, decimos, ¿no? Claro. Entonces creo que es un momento fundamental en la juventud cuando tenemos que educar así. Y las instituciones educativas son importantes. Son las que tienen que decirte, no solamente es para que creas que eres especial y te sientas especial y generes un cambio, sino también puedes vivir y puedes detonar y puedes generar empleo de ello. Y les platico una anécdota. Yo hace algún tiempo vi a las niñas y a los niños del CONALEP. Es una escuela técnica. Bueno, emprendedores. Ya les metieron ese chip, estaban enseñándome sus inventos. Había unas chicas que me cayeron muy bien que hicieron paté de trucha, buenísimo, y embutidos. Yo decía, qué maravilla. O sea, ahora las chavas y los chavos del CONALEP ya no traen el chip de yo salgo con una herramienta técnica de trabajo y tengo garantizado empleo. No. Ahora es yo soy disruptivo y puedo generar y tengo la confianza en mí mismo, en mí misma, para poder salir adelante. Vamos a un corte y regresamos. Gilberto Sousa, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, escribió en su cuenta de Twitter: el intercambio de ideas y la implementación de proyectos comunes entre empresarios y emprendedores en el Estado de México permite que la entidad sea el terreno idóneo para aperturar nuevas unidades económicas. Estamos de vuelta platicando del emprendimiento en el Estado y en el país y de lo padre que suena, pero tal vez al enfrentar la realidad nacional, muchas y muchos de nuestros emprendedores dicen, pues yo sí quería, yo sí podía, yo sí tenía proyecto, pero nadie me escuchó. Y nadie me escuchó. Nadie me financió. Porque, a ver, eso es lo más complicado. Yo platicaba la anécdota de las niñas y los niños del CONALEP y decía, es que hay tantas ideas acá
que me cae que muchos fondos de inversión internacionales y nacionales debían de decir, aquí, ¿no? Claro. Aquí hay que sembrar nuestra semillita. Y un dato interesante para estos nuevos fondos de inversión que existen para los famosos unicornios. Los unicornios son estas empresas que de repente crecen con un negocio disruptivo a niveles inimaginables. Más o menos 1 de cada 50 proyectos a los que le invierten estos fondos son los que triunfan. Eso quiere decir que de su visión y su apuesta, 49 fracasan. Pero el que pega a tal nivel que es un negocio gigantesco para todos. Pero tienes a personas, por lo general morales, son empresas, que tienen el capital atrás y están dispuestos a arriesgarlo a invertir. Yo me imagino que si yo fuera un emprendedor y me siento con un fondo de inversión, dices, hijo, este es pues, mi shot de impresionar y que me hagan caso y le inviertan. Pero ¿a quién se pueden acercar las jóvenes y los jóvenes en México? ¿Qué instituciones públicas, privadas existen que no solamente les ayuden a darles la ruta, el método de trabajo, a consolidarse antes de enfrentarse pues, al reto del financiamiento, que por cierto en nuestro país sí es escaso? Fíjate que creo que somos afortunados. Hoy más que nunca existe impulso al emprendimiento. De hecho, en el Estado de México somos privilegiados porque tenemos un Instituto Mexiquense del Emprendedor que todo el tiempo está buscando emprendedores a quien poder impulsar y ayudar. Y además, todos sus programas son gratuitos e incluso ellos tienen un tema de financiamiento por ahí rescatando pequeñas empresas. Existe el Instituto Mexiquense del Emprendedor, tenemos a incubadoras dentro de las universidades particulares, también dentro por ejemplo, en el Estado de México hay excelentes programas de incubación para jóvenes en la Universidad Autónoma. Tenemos asociaciones y cada vez hay más comunidades que están buscando el emprendimiento en nuestro país y que están buscando a estos emprendedores. Posible México, nosotras hemos participado con ellos, Posible México de Fundación Televisa, que quiere impactar a todos los emprendedores de nuestro país a través justo de la profesionalización, capacitación y esta vinculación con el ecosistema. O sea, sí hay. Pero no sé si ustedes estén de acuerdo. Creo que un punto importante es ¿por qué el emprendedor no se acerca a estos organismos? Es por esta falta de profesionalización o visión a futuro, porque a veces también queremos el resultado, pero no queremos ser parte de este proceso de me voy a profesionalizar, incluso hasta temas tan básicos como me doy de alta en Hacienda, ¿sabes? Si tú quieres tener acceso a eso y crecer e impactar con tu emprendimiento, debes de saber que tienes que formalizarlo, porque de otra manera no puedes tener acceso a ello. Y entender un mínimo de contabilidad. Claro, pero tienes que entender más o menos de qué va. También hay que entender que hay que prepararnos también, porque ha pasado en el mundo del emprendimiento de pronto el genio o la genio que tiene una idea y se acabó asociada con una persona que tenía más conocimiento y de repente el negocio de quién acabó, ¿no? ¿Cuántas de esas no conocemos? Que dices, hijo, es que le arrebataron el negocio de las manos, pero hay que acercarse entonces a estas instituciones. Correcto, correcto. Y como bien lo mencionas, o sea, es público y privado, ¿no? Tenemos desde el IME justo hasta, o sea, yo vengo de la UNAM y en la UNAM tenemos 21 incubadoras en 21 facultades distintas. El sistema Innova UNAM se llama. Entonces, de que hay oportunidad de profesionalizar, como lo hemos dicho 1000 veces ahorita en este foro, para que entonces puedas llegar a aspirar a un financiamiento. O sea, a veces los emprendedores quieren llegar a platicarle a la gente que está poniendo el dinero en Capital Semilla. No le puedes llegar a platicar. Tienes que llegar con algo mucho más estructurado, con un segmento de mercado ya definido, con una propuesta de valor bien identificada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y llegas tú y no quieren pasar por ese proceso. O sea, lo que no quieren es perder tiempo en eso y llegar directamente a decir, oye, necesito 3 millones de pesos. O sea, ¿como por qué? ¿No? ¿O quién eres? Pero eso es un tema en general del emprendedor o de mi generación. O sea, estamos adoctrinados en la inmediatez. Queremos que las cosas pasen ya y pasen rápido y la siguiente experiencia. Y tenemos además muy buenos, pero también muy malos ejemplos en el mundo. Yo he escuchado a tanta gente decir, es que Zuckerberg dejó Harvard y míralo hoy. Bueno, sí, él. Garbanzo de libra. Sí, exacto, ¿no? Garbanzo pero sí hay que estudiar, ¿no? Sí hay que profesionalizarse. No, sin duda alguna. Y ¿sabes qué? No quiero, y perdóneme que en el auditorio haya mucha gente millennial y centennial y etcétera. No, ¿verdad? No, son generación Z y centennial. Y millennials. Perdón. Exacto. Perdónenme, pero sí. O sea, lo que se hace bien no se hace rápido y no se hace fácil.
no podemos decir, voy a ser emprendedor y en 3 meses voy a ser millonario. O sea, no se puede así la cosa. Que sí existen casos, sí. No, claro ¿no? que existen Sí, casos. claro que existen, pero son los menos. Entonces vamos a tener que pasar por un proceso de aprendizaje, de modelación, etcétera, que te permita presentar algo mucho más formal y que apueste alguien por tu negocio en la parte de financiamiento. Y yo he escuchado a muchas mujeres y hombres que de pronto no tienen uno, tienen 5, 10 proyectos en la mente. Y qué padre, ¿se pueden trabajar simultáneamente varios proyectos? O sea, yo le diría, bueno, pues si la estadística me dice que 1 de cada 10 sobrevive el año, pues voy a empezar 10. ¿Da o no da? Mira, de poder se puede. De que tenga un resultado exitoso, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, sí es bien importante y algo que normalmente nosotros en algún proceso de incubación buscamos es enfoque. Ok, tú puedes tener 20 ideas, vámonos poco a poquito, ¿no? Entonces, ¿cuál es en la que tú consideras que tienes más habilidades, más capacidades, para que entonces empecemos a validar esto, ¿no? Y justo ese es un reto, o sea, vamos a validar. No se trata de asegurarte que tu negocio va a ser negocio. Una labor que hacemos finalmente pues, es cuestionar y no por molestar o romper los sueños, ¿no? Sino vamos a bajar un poquito, vamos a mantener esa mirada en el cielo, en las estrellas, pero los pies en el suelo. Entonces vamos a tener con datos, no con esa idea, no con esa chispa. Se necesita la chispa para hacer las cosas, pero ya en el momento que queremos desarrollar la idea, ya necesitamos datos, ¿no? Entonces ya no, dime qué evidencia hay, ¿no? Y no somos nosotros, ¿no? Como instituciones educativas o que impulsan el emprendimiento o los otros miembros del ecosistema los que te vamos a decir si va a ser exitoso o no. O sea, el golpe duro viene con el mercado. Entonces, cada vez es más importante que finalmente el emprendedor pues, se acerque con ese mercado y entonces empieza a ver todos estos temas, ¿no? Que realmente puedan ayudar pues en este desarrollo. Y suena además muy atractivo querer emprender y poner tu empresa, que quién no quiere eso. Pero, o sea, en promedio en México, ¿de qué estamos hablando de emprendedores? O sea, ¿cuántos emprendedores identificados y exitosos tenemos en el país? ¿Sabemos? Debe ser complicada la cifra, pero, o sea, si dicen que hay 580 millones en el mundo y en México van cada vez creciendo más, cuando menos identificamos ya que en la última década se han hecho mucho más emprendedores y emprendedoras. Sí, sin duda ha crecido el tema del emprendimiento. Hasta de pronto parecería que está de moda. Claro, ¿no? Sí, claro. Y me imagino que debe haber gente también que es emprendedora y no lo sabe. Sí, claro, por supuesto. Y tiene que ver con estas personas que ya lo traen de manera natural y que todo el tiempo están innovando y tratando de hacer cosas nuevas. Y ahora, ¿qué se me ocurre? Pero voy a regresarme al comentario que hacía Carlos. Es el enfoque el que te va a dar realmente un resultado. En lugar de estar como con todos tus esfuerzos en muchos proyectos a la vez, mejor te enfocas en uno, ves que ese te resulta y después te vas al siguiente. Claro. Y sí, sin duda, yo no tengo la cifra exacta de cuántos emprendedores hay en el país, no sé si ustedes la tengan. Alrededor de 5 millones de unidades económicas, ¿no? Entonces, claro, puede ser una referencia. Pero ya es una cifra complicada porque incluso ya no existe un Instituto Nacional del Emprendedor. No. O sea, existió el sexenio federal pasado, ya no existe, entonces pues parece que esos indicadores se han abandonado un poco. Y a mí hay un fenómeno que me encanta en México, las famosas nenis. Son emprendedoras. ¿Qué son las nenis? Fíjate que a mí me gustaría, si me permites tomar Adelante, ese adelante. comentario, porque, bueno, las nenis fue algo que empezó incluso con una connotación un poco peyorativa hacia las chicas que estaban vendiendo a través de redes sociales. Sí. Y las clásicas de nena, te espero en tal lugar, nos vemos en un punto medio. Sí. Y se empezaron a hacer memes al respecto. Pero hay quien se lo tomó en serio. Claro. Fíjense que una amiga muy querida justamente trajo este proyecto de Nenis Pick Up a Toluca. Ella es una mujer con una gran visión y lo que hizo fue detectar esta oportunidad que había de estamos con un tema sensible de seguridad hacia las mujeres, y entonces de pronto el querer verte en un punto medio con alguna mujer o algún hombre para entregar algún producto o servicio, Sí, qué miedo. resultaba un factor de riesgo Sí, y sí, bastante sí. grande. Y aquí en Toluca tenemos cifras muy alarmantes, En y en el país, Metepec, en en el el país país. entero, sí. Entonces, lo que ella hizo fue crear un espacio seguro para estas mujeres emprendedoras, que todo se hace a través de redes sociales y que no conoces a la cara porque no lo tienes enfrente de ti cuando estás haciendo la negociación. Creó este espacio seguro en donde hoy las emprendedoras, y se llama así Nenis Pick Up, en donde hoy las emprendedoras van y dejan sus productos
Y tal vez yo te vendí algo a ti como neni, pero no voy y te espero, dejo ahí el paquete y tú vas y lo recoges con un código. Y es increíble porque ninguna de las dos partes se exponen, están en un espacio seguro y se genera además pues una red de apoyo y contención. Qué maravilla. Se va a empezar a hacer así como los negocios de la lana que mandan los migrantes a México. Correcto. Ahora va a ser Como la remesas. transacción de nenis. Al que se le ocurre la remesa de nenis se va a hacer multimillonario. Y no tenemos derechos reservados sobre esa idea. Entonces, si le escuchó, estaría muy bien. Vamos a un corte y regresamos a platicar esto. Entre los emprendimientos en México que realizan ventas digitales, WhatsApp Business es el canal digital más utilizado para atender las consultas de clientes y potenciales clientes con un 63%. Le sigue Messenger de Facebook con 56% y el correo electrónico con un 49%. El término neni ha sido recientemente acuñado para nombrar a las mujeres que hacen ventas por internet y hacen entregas en distintos puntos de las ciudades. De acuerdo con El Financiero, existen cerca de 5.2 millones de microemprendedoras de este tipo en el país y generan alrededor de 9.5 millones de pesos diarios. Este segmento de la población beneficia a más de 13 millones de hogares de forma directa o indirecta y más de 80% de ellas tiene uno o dos dependientes económicos. Estamos de vuelta platicando del emprendimiento en el país y en nuestro estado. Y bueno, pues seguramente ahora que hubo una pandemia tan importante, ese cierre económico mundial, el sector del emprendimiento se debió ver muy dañado. Sobre todo cuando hay crisis económicas, hay quien la ve por un lado y dice, ante la crisis nuevas ideas y emprendimiento, pero ante la crisis tengo que irme a la segura y trabajar para mantener a mi familia. ¿Ustedes que están en ese ámbito vieron una afectación significativa a este sector? Y mira, no hay duda de ello, no hay duda de ello, sobre todo también porque un emprendedor puede empezar a medir el riesgo, pero hay riesgos imposibles de ser medidos, ¿no? Estos eventos son cuestiones que definitivamente debías estar muy preparado y bueno, muy preparado, es decir, no sé, depender de publicidad que tenía tu negocio y que ya estaba pagada por anticipado, Claro. o sea, cuestiones así que no es tan fácil que los emprendedores lo tengan, Claro. ¿no? Como previsto. Entonces sí, en el caso de los emprendedores que yo manejo, que es una comunidad de 13,000 emprendedores, de verdad hubo por lo menos 7 de cada 10 que tuvieron que o mudarse hacia la parte tecnológica y Claro. hacer y tratar de digitalizar su proyecto o de plano desaparecerlo porque no había la capacidad de poder hacerlo digital. Claro, bueno, Capacidad puede de ser todo una tipo. oportunidad de modernizarte o cambiar, pero otras, me imagino que por el giro del negocio puede que no haya sucedido. Sí, o que no tengas la posibilidad de pagarle a alguien que te digitalice, porque Claro. no todos son tecnológicos. Claro, y digo, si yo fuera un emprendedor muy joven y tengo una buena idea, viviendo en México, que es un país a veces demasiado complicado, me daría miedo estar sujeto a fraudes. Es decir, a ver, me acerqué a una incubadora privada, a este grupo de inversionistas, pues no sé ni qué firmé, mi idea original y ellos ya dicen que me están ayudando y sucede en este país. Hay muchos fraudes en torno a los emprendedores. Mira, hay de todo, ¿no? En definitiva, en todos lugares suceden muchas cosas. Creo que hay un punto importante y que muchas veces el emprendedor tiene miedo a compartir, ¿no? Efectivamente, culturalmente es complicado, culturalmente te dicen no te asocies, culturalmente te dicen haz las cosas tú solito, ¿no? El mundo del emprendimiento no puede ser solitario. Aunque haya esos íconos emprendedores exitosos, todo lo hicieron a través de un equipo. Y si quieres ser un emprendedor exitoso, tienes que conectarte con el entorno. El reto que se tiene finalmente para evitar ese tipo de situaciones es aprender, ¿no? Entonces vamos a aprender.
Yo siempre les comento a quien se acerca con nosotros, para emprender no necesitas acercarte a una incubadora. Si tú tienes el dinero, tienes el tiempo, vas a lanzar el negocio. Claro. Pero para que tu negocio sea rentable, para que tu negocio crezca, para que tu negocio pueda crecer literal aquí en China, ¿no? Necesitas cosas, necesitas recursos, no solo económicos, sino también conocimiento, herramientas que te permitan tomar mejores decisiones. Entonces, si tú vas aprendiendo de esos temas, aprendes un poco de temas legales, aprendes un poco de contabilidad, aprendes un poco de marketing digital, finalmente tú ya vas a ir conociendo y va a ser más complicado que te enfrentes a este tipo de fraudes, ¿no? Claro. Si ves al emprendedor como aquel que genera valor, que a mí es algo que me encanta, ¿no? Ver esa visión de qué valor es el que tú estás entregando, tú tampoco vas a hacer un fraude, porque muchas veces se voltea, ¿no? Donde el emprendedor pues te está vendiendo cosas que no va a cumplir. Entonces, si tú finalmente te enfocas en este tipo de cosas y tomas mejores decisiones para solucionar un problema, agregando valor, cuidando el impacto, la posibilidad de que tu negocio tenga éxito va a ser mayor. Claro. Y si empiezas a conocer el ecosistema, que hablaban hace ratito, que es una palabra que a mí me encanta, porque finalmente es cada quien sabe que juega un rol y que tienes que interconectarte. Entonces, si tú te conectas con el ecosistema emprendedor, que sí existe y que lleva al menos 20 años desarrollándose aquí en México, nos falta muchísimo, sí, pero se han dado pasos importantes, creo que ese tipo de situaciones se pueden ir evitando. Finalmente habrá el que decida hacer las cosas mal y de eso pues no nos vamos a salvar. Claro. Pero si realmente cambiamos esa cultura, vemos a este emprendedor desde esta visión consciente, creo que puede resultar o puede tener mejores resultados. Claro, y además me imagino que emprender, ustedes lo ven, es cosa seria. Requiere mucha dedicación. Emprender un negocio debe ser mucho más dedicado, mucho más matado y más frustrante que tener un empleo formal para otra empresa. Para los millennials debe ser muy fácil decir, es que ya voy a ser un gran empresario porque sigo en redes sociales a un cuate que se viste con sacos chistosos y tiene una barba simpática y me dice que va a ser millonario como él y él ni siquiera es millonario, ¿no? Sí, o sea, como creo que también le decimos los millennials, hay mucho fakir allá afuera diciéndote cómo hacer el gran hombre de negocios. O sea, ¿cómo puedo identificar si me acerco a alguien que sea alguien serio? ¿Qué tip le darían ustedes a la emprendedora o al emprendedor? Bueno, primero tienes que ver su trayectoria, ¿no? Yo desde mi visión de coach tengo mucha esta parte de lo tangible. O sea, muéstrame tus casos de éxito, Claro. qué has hecho, pide referencias, porque creo, y me sumo mucho al comentario que hacía Carlos, el emprendimiento no debería de ser en solitario y sí entender que somos parte de un ecosistema y desde nuestros propios recursos, primero ser conscientes de cuáles son nuestros recursos y cuál es nuestro punto de partida y traer esos recursos que nos hagan falta, como la parte administrativa, la parte de ventas, la parte de la tecnología, etcétera. Y ya que tengo todos estos recursos, entonces ver a quién me puedo acercar, pero pues sí pide evidencias. Claro. A mí cada vez porque yo tengo mentores, y cada vez que pretendo estar con algún mentor, lo primero que le digo es, muéstrame tus casos de éxito, Claro. para ver si realmente yo me visualizo en ese punto, en ese lugar. Y tú también estar preparado para ello, porque tal vez pueda haber muchos mentores, muchas personas que te puedan impulsar, pero tiene que conectar contigo y eso también es una parte importante. Esta persona tiene que estar alineada a tus objetivos, a tus valores, porque puede ser muy buena en su ámbito, en su campo, pero tal vez su visión sobre el emprendimiento no sea la misma. Claro. Entonces, no necesariamente puede ser alguien que te sume. ¿Y qué gana un mentor? O sea, evidentemente tiene un interés económico como Claro. todos, pero o sea, normalmente, ¿qué es lo normal que te pida un mentor? ¿Te pide como una cuota mensual por coacharte o te pide participación en la empresa? ¿Qué es lo normal? Bueno, hay quienes que te piden la cuota mensual o hay programas como muy específicos que a ti te cuestan y tú te integras a esos programas que ya existen, tú te adaptas al programa, no el programa a ti, o pagas a un mentor de manera permanente para que todo el tiempo te esté acompañando en este camino de profesionalización. Y podrías hacer así como tipo de negociación con el mentor de ganas como mentor si mi negocio funciona o no funciona. O sea, sí existe eso de yo te voy a guiar y si funciona nos vamos así o no. Yo lo hago con las personas que mentoreo. O sea, estoy segura que si tú sigues al pie de la letra lo que tenemos para ti,
pues vas a tener un resultado, es inevitable, porque además no sé si ustedes lo piensan así, pero el éxito no debe ser algo que se persiga. Ese va a ser la consecuencia lógica de lo que tú hagas antes, de tus elecciones, de tus decisiones, de tu profesionalización. Entonces, si tú sigues al pie de la letra todo lo que el mentor te dice, vas a tener un resultado. Tal vez no llegues a donde tú quieras por esta rapidez que queremos ahora, pero sí te vas a mover del lugar. Yo lo hago con las personas que mentoreo. Vamos a trabajar con base en tus resultados. Primero ten el resultado, claro. Vas a ver que esto funciona, entonces continuamos juntos en el camino. O tomamos decisiones. O tomamos decisiones, correcto. Vamos a una sección que me gusta mucho, le decimos sin anestesia, que son preguntas de nuestra audiencia por redes. Yes. No tienen filtros, es la audiencia. Nos dice Felipe Torres de Atenco. Este gobierno de la 4T nos dejó a los empresarios a la deriva. En lo peor de la pandemia no nos dio apoyos a diferencia de otros países como Colombia o Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que dejó a los emprendedores a la deriva en la peor crisis de esta década? Ups. Amigo, ponle filtro, ¿no? Adelante. A ver, yo lo único que puedo decirle a nuestro amigo Luis Felipe. Solo Felipe. Felipe, a veces nos han acostumbrado, y lo digo con todo respeto, a querer tener un gobierno paternalista, ¿no? Claro. Un gobierno que nos diga qué nos va a dar, por qué nos va a dar. Yo lo que te digo es, todo lo que puedas lograr, tienes que hacerlo por ti mismo y por tratar de encontrar quién suma a tu proyecto, con quién te unes, fuera de decir qué es lo que estoy esperando que me den de afuera. O sea, lo digo con todo respeto, es así. No, yo he escuchado a la mayoría de los empresarios decir, no que trabajan gracias al gobierno, sino a pesar de. Claro. De hecho, cuando hay un gobierno que apoya ciertas cosas, hasta dicen, oigan, qué notable, no voy contra la corriente, sino me estás dejando, a mí que me dejen chambear, dicen, ¿no? Claro. Así es. Dice Tania Pineda, ¿quieres contestar? No, realmente es sumar a esto, ¿no? Volvemos al tema de ecosistema. Cada quien juega un papel importante. Como emprendedores, como empresarios, hay cosas que tú tienes que hacer y debes de estar atento a esas circunstancias. En ocasiones juegan a favor, en ocasiones juegan en contra. Debes de ser resiliente y finalmente, pues, continuar avanzando. Dice Ricaleto 2. Saludos a Ricaleto 2. Se estima que casi la mitad del empleo en México es informal. ¿Es verdad que la informalidad afecta al emprendimiento o solo son los empresarios desquitándose con los más pobres? No, ¿puedo? Por favor. Sí. Adelante. Fíjate que me encanta este tema. La informalidad afecta muchísimo a todos y te afecta a ti como emprendedor. La informalidad limita el crecimiento, ¿no? Tú puedes tener un negocio y ese hay un poquito hacer esta diferencia entre lo que es emprender, iniciar toda esta parte, lo que es hacer negocio y lo que es construir empresa. Claro. Un gran reto que tenemos nosotros, regresando a temas de cultura, es cómo construimos empresa. Si construyes empresa, brindas empleo. Si construyes empresa, puedes tener crecimiento. Es complicado, ¿no? Porque la informalidad te da esos incentivos de decir, bueno, es que no pago impuestos, gano un poquito más. Muchito más. Parecería en el corto plazo. Fíjate que el tema principal es que en el corto plazo sí, pero en el largo plazo eso te limita. En el escalamiento. Y si quieres recibir apoyo, si quieres recibir inversión, si quieres aprovechar de las muchas cosas que el gobierno te brinda, necesitas ser formal. O vender tu negocio entre privados, me imagino que y es la la otra, diferencia. Y fíjate que la otra es que también es irreal. Si tu negocio es informal, realmente no existe. No es negocio, seguramente no es negocio, porque en el momento que tú no estás considerando toda esta carga que deberías de tener, pues a lo mejor sí ganas dinero, pero en definitiva no contemplar muchos de estos costos que te da la informalidad te va a limitar y es irreal la ganancia que tú puedas ir teniendo y es algo que si a ti te pasa algo, seguramente va a desaparecer. Y algo que debemos de buscar como dueños de negocio es esa trascendencia, ¿no? Esa trascendencia incluso por tu bienestar. Claro, entonces, es largo plazo. Sí, es pasar del hombre orquesta, ¿no? A pasar a la orquesta. Y es importante pensar en eso. ¿No? Puede que ya iniciaste en esta informalidad, está bien, qué bueno que iniciaste, pero ahora tienes que dar el siguiente paso para poder crecer, para poder tener impacto, para realmente consolides todo ese trabajo que tú vas haciendo. Digo, haciendo una analogía, sería como decirle a mi niño de 4 años que no coma comida chatarra, que coma la comida sana que claramente le gusta menos, porque así va a crecer fuerte. Exacto. ¿Qué le dirían a ustedes en 20 segundos a las emprendedoras, emprendedores o a quien sabemos que puede emprender, que los ven en la televisión?
Yo le diría, tómatelo en serio, dignifica tu emprendimiento, dignifica tus esfuerzos, hazlos tangibles y profesionalízate. Yo le diría, necesitas antes que nada cambiar tu actitud, creerte un emprendedor, pero con actitud realmente de emprendedor. Yo le diría eso. Carlos. Yo les diría, emprender es un estilo de vida increíble, que si lo haces de manera ordenada y si lo haces acompañado, puedes tener grandes, grandes éxitos. No tengan miedo a emprender, no tengan miedo a fracasar, sigan adelante. Amanda, Claudia, Carlos, muchísimas gracias. Nos dieron una cátedra de emprendimiento y yo le digo a la audiencia, emprendan, pero sobre todo, préndanle a ni más ni menos. Ni más ni menos. Muchas gracias.